Imaginen la escena. Después de años y años de guerra, las tribus de Israel por fin están listas para recibir su herencia, su tierra. Es un momento que huele a descanso, a promesa cumplida. Pero, justo cuando la paz parece que ha llegado para quedarse, un malentendido, un simple malentendido, amenaza con desatar una nueva guerra. Pero esta vez una mucho peor, una guerra civil, hermano contra hermano. Y esa es la gran pregunta que vamos a explorar hoy. Una pregunta que surge de una historia increíble del libro de Josué. Es un drama con todo en juego, que nos muestra cómo una acción, que nace de la fe más profunda, puede ser malinterpretada como un acto de total rebeldía, llevando a un pueblo al mismísimo borde de la autodestrucción. Muy bien, para entender todo este lío tenemos que retroceder un poquito. Antes de que explotara el conflicto, hubo un momento de despedida, un momento de paz. Josué se dirige a las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, que ya están por volver a sus tierras al otro lado del río Jordán. Y lo que les dice, sus últimas palabras, son la clave para entender toda la historia. Se trata de la diferencia entre obedecer desde el corazón y simplemente seguir un ritual vacío. Fíjense que Josué no les da solo una lista de reglas, no, les da un proceso, un camino de 3 pasos. Primero les dice, conozcan las Escrituras, pero a fondo, con diligencia, entiendan su espíritu. Segundo, dejen que ese conocimiento los lleve a algo más grande, a amar a Él eterno. Y tercero, y solo entonces, que ese amor sea el motor, la razón para obedecer. El orden aquí, créanme, lo es todo. Y esto nos lleva a un equilibrio teológico que es fundamental. De hecho, siglos más tarde, el propio Yeshua lo va a recalcar una y otra vez. A Él eterno no le interesa tanto lo que hacemos por fuera, sino por qué lo hacemos por dentro. Miren, el amor sin obediencia se convierte en una excusa, ¿no? En una especie de relación sin compromiso. Pero la obediencia sin amor, eso es legalismo puro. Es cumplir reglas con el corazón vacío, algo que, por cierto, los fariseos practicaban mucho. Y esta frase lo resume todo de una manera brillante. Ambos ingredientes son absolutamente esenciales para tener una relación genuina con el Eterno. El amor es el motor y la obediencia es la prueba, la evidencia de que ese amor es real. No se puede tener uno sin el otro, simplemente no funciona. Y ahora sí, llegamos al momento que enciende la mecha de todo. Las 2 tribus y media vuelven a casa, cruzan el Jordán y justo ahí, en la frontera, construyen algo que provoca una alarma inmediata y masiva en el resto de Israel. A ver, tratemos de imaginarlo. No era un pequeño montículo de piedras. La escritura dice que era un altar de grande apariencia. O sea, era una estructura imponente, pública, imposible de ignorar. Por su tamaño, por su escala, parecía toda una declaración de intenciones. Y aquí está el catalizador de todo. El conflicto no estalló por un hecho confirmado, no. Estalló por un rumor. Oyeron decir. Pensemos en esto un segundo. ¿Cuántas veces un problema enorme nace no de lo que realmente es, sino de lo que se cuenta, de lo que se susurra? La información era de segunda mano, seguro que incompleta, pero se esparció como la pólvora. Para entender por qué reaccionaron así, tenemos que entender su ley, su mundo. El Eterno había sido muy claro. Todos los sacrificios debían ofrecerse en un solo lugar. ¿Por qué? Para mantener la unidad y la pureza de la adoración. Así que construir otro altar no era una simple ofensa, no, para ellos era apostasía, una traición directa que podía traer la ira de El Eterno sobre toda la nación. La reacción de las tribus del oeste fue ¡wow!, inmediata y severa. Ojo, no enviaron una nota diplomática, no pidieron una explicación, reunieron a toda la congregación, a todo el ejército, con un solo propósito: subir y pelear contra sus propios hermanos para limpiar ese pecado de la tierra. Es que su miedo no venía de la nada. Estaba alimentado por traumas nacionales muy profundos. Les recordaron el pecado de Baal Peor, donde la idolatría provocó una plaga que mató a miles. Les echaron en cara la transgresión de Acán, cuyo pecado personal le costó a toda la nación una derrota militar. Su lógica era simple y aterradora: el pecado de ustedes nos va a destruir a todos. Pero aquí, justo aquí, en medio de toda esa furia, de ese miedo, sucede algo asombroso, algo que nadie se esperaba. Les hacen una oferta increíble. Les dicen: miren, si el problema es su tierra, si sienten que están lejos de El Eterno, entonces dejen todo, abandonen sus posesiones, crucen el río y vengan a vivir con nosotros. Compartiremos nuestra herencia.
Esto es increíble, porque revela que su deseo más profundo no era la guerra, sino la unidad. Estaban dispuestos a sacrificar sus propias tierras para no perder a sus hermanos. Y esto nos lleva al punto de quiebre de la historia. La delegación con el sacerdote Finés a la cabeza llega para la confrontación final. Y por primera vez, las tribus acusadas tienen la oportunidad de hablar, de explicar qué demonios estaba pasando. Su respuesta es magistral. En lugar de ponerse a la defensiva, en vez de gritar, lo primero que hacen es apelar a una autoridad superior. Claman: el Señor, Dios de los dioses, el Eterno, Dios de los dioses, Él lo sabe y que todo Israel lo sepa. Básicamente están diciendo: nuestro juez final conoce nuestro corazón, aunque ustedes ahora duden de nosotros. Y entonces sueltan la verdad. La gran revelación. El altar no era para hacer sacrificios rebeldes. Era un monumento, un testimonio. Su miedo no era hacia el Eterno. Su miedo era al olvido. Temían que con el tiempo, separados por ese gran río Jordán, sus hijos, sus nietos, fueran vistos como extraños, como gente de fuera de la comunidad de Israel. Esas son sus palabras exactas. Este monumento era un ancla visual, un recordatorio para el futuro. Era para que sus hijos pudieran señalarlo y decir: ese altar es la prueba de que nosotros, igual que ustedes, pertenecemos a El Eterno. Somos una sola familia. Su acción no fue un acto de división, fue un intento desesperado por evitarla para siempre. Afortunadamente, la explicación funcionó. La escucharon, la aceptaron, la guerra se evitó. Y de esta crisis que casi los destruye, surge un modelo increíble para sanar divisiones. Un modelo que es tan relevante hoy como lo fue hace miles de años. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Pues la historia nos deja una especie de mapa para la reconciliación. Primero, confrontar, sí, pero con un espíritu de amor y con ganas de escuchar. Segundo, estar dispuesto a sacrificar algo personal por el bien de la unidad. Tercero, escuchar de verdad, no solo para preparar la siguiente respuesta. Cuarto, que la meta sea la reconciliación, no ganar la discusión. Y por último, como nos enseña el apóstol Pablo, el amor todo lo cree. O sea, empezar por creer en las buenas intenciones del otro, extender la gracia. Y así, lo que pudo haber sido un monumento a la guerra, se convirtió en todo lo contrario, en un símbolo de fe compartida. Le pusieron un nombre, Ed, que significa testimonio. Un recordatorio para siempre, no de lo que casi los separó, sino de lo que los unía, su fe en un mismo Dios. Y esto nos deja con una pregunta final, una para reflexionar en silencio. En nuestros malentendidos, en nuestras familias, en nuestras comunidades, ¿qué estamos construyendo con nuestras acciones y palabras? ¿Estamos levantando altares de testimonio que le griten al mundo que estamos unidos? ¿O estamos, sin darnos cuenta, construyendo muros de división basados en rumores, en suposiciones? La elección, hoy como ayer, sigue siendo nuestra.